Buenos días, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a mostrar elementos básicos de electrónica. Hoy vamos a conocer los componentes electrónicos más comunes. En particular veremos tres. En realidad todos los componentes que se usan en electrónica se dividen en pasivos y activos. Nosotros vamos a ver hoy solamente los llamados pasivos. Los componentes pasivos son tres: resistores o llamados también resistencias, capacitores o conocidos comercialmente como condensadores, y los inductores o bobinas. Vamos a ver cada uno de ellos. El resistor. Su función es oponerse a la circulación de la corriente eléctrica y por ello se fabrica de un material que le da esa propiedad, como en este caso el carbono. Se usa por lo tanto para limitar el paso de corriente eléctrica. Esto ocurre tanto en corriente alterna como en corriente directa. También se utiliza para dividir el voltaje. Suponiendo que aplicamos voltaje entre dos resistores conectados uno a continuación del otro, un voltaje positivo, uno negativo, en el intermedio, en el punto central, va a haber un voltaje que será proporcional a lo que consuma cada uno de los resistores. Los resistores se clasifican en fijos y variables, y de entre los fijos tenemos los siguientes. Por ejemplo, de muy baja potencia, en este caso 1/4 de watt. Todos estos pequeños, vamos a hacer un acercamiento para que los veas. Estos resistores de 1/4 de watt vienen marcados con un código de colores para identificar su valor. Este código lo vamos a conocer más adelante. También tenemos los resistores de medio watt, por ejemplo, observa cómo es más grande, ¿sí? Y tenemos los modernos de 1 watt. Aquí está uno de 1 watt, observa cómo el tamaño es mayor. El que había yo mostrado originalmente es un viejo resistor de 2 watts. Por lo menos tiene 40 años de haber sido fabricado. Pero también existen otros que se ponen dentro de una carcasa cerámica. Estos son hechos de metal enrollado y ve su forma y tamaño. En este caso dice que es de 2.2 ohms a 2 watts. Bueno, vamos a ver otro tipo de resistor. Aquí tenemos un resistor variable. Está formado por en la parte interior por una pista de carbono y en medio tiene un pequeño patín que está conectado a este eje. Este eje gira, se mueve y con eso cambia la posición del patincito que está adentro, que está conectado además a esta terminal central, y con ello obtenemos una selección de la resistencia interna, lo que a su vez genera una forma de división de voltaje. Estos se utilizan para dividir voltaje. Hay de tipo logarítmico que son utilizados para audio, como en este caso de 50K, o hay de tipo lineal que son para otro tipo de aplicaciones. El tipo logarítmico, según el ángulo de giro, aumenta su resistencia en valor logarítmico, y por ejemplo que es de tipo lineal, varía su resistencia en proporción directa al ángulo de giro que se le da. En este caso aquí tenemos uno de 10K que se utiliza mucho en electrónica, sobre todo para conectar por medio de estas terminales en sus tarjetas de prueba. Por ejemplo, aquí tenemos uno más pequeño, también es variable. Aquí podemos observar que tiene una pequeña ranura para colocar un desarmador, o lo podemos girar por medio del
la mano, los dedos. Aquí se ve la conexión central a la pista del patín. Este se llama preset porque normalmente estos se fijan en un valor cuando se está haciendo un ajuste y ya no se vuelve a mover. Aquí tenemos otros dos ejemplos de potenciómetros variables. En este caso tiene 3 terminales, es de 1.5K, tiene 3 terminales. Aquí la terminal de en medio no existe, pero aquí tiene una pieza que normalmente se soldaría a una tarjeta. En este caso yo le he conectado un cable porque lo utilizo para hacer pruebas. En este caso es de 1 megohm, ahí viene marcado. Veamos ahora otros componentes. El siguiente componente que quiero mostrarte es el capacitor. Mira un capacitor. Oh, está muy pequeño. Voy a darle un acercamiento. Allí tenemos nuestro capacitor. Este es un capacitor de tipo cerámico. La función del capacitor es acumular cargas eléctricas, lo que forma un campo eléctrico que a su vez se opone al paso del voltaje por el dispositivo mismo. Se fabrican de tal manera que se colocan 2 placas, una frente a otra, y en medio un material aislante. También hay de tipo fijo y variable. Nosotros solamente vamos a ver los de tipo fijo. En este caso decía uno de cerámica. Ahí tiene indicado su valor, 0.01 microfaradios. Aquí tenemos otro capacitor cerámico un poquito más grande, 0.01 microfaradios. Ahí está marcado directo, ¿sí? Aquí tenemos uno de poliéster, otro material. En este caso, al parecer ya se le borró o no se alcanza a distinguir perfectamente su valor, pero ahí lo tenemos. Otro ejemplo de capacitor de poliéster. Pero ahora necesitamos abrir la toma para incluir más capacitores. Y ahora tenemos los capacitores electrolíticos, que en este caso es de un valor de 10 microfaradios. También puede ser de 1 microfaradio por el mismo tamaño. Aquí hay otro capacitor electrolítico un poquito mayor. Este es de también 10 microfaradios. Aquí tenemos un capacitor electrolítico más grande todavía. Y mira, te voy a presentar cada vez más grandes. En este caso es de 470 microfaradios a 35 voltios. Es importante recordar que al dar el valor debe decirse a qué voltaje trabajan, porque si los hacemos trabajar a un voltaje mayor explotan. Aquí tenemos otro de otro valor. En este caso son 63 microfaradios. Ahí se alcanza a leer, ¿sí? Aquí tenemos uno más grande. En este caso de 1000 microfaradios a 50 voltios. Estos se utilizan para fuentes de voltaje. 220 microfaradios a 63 voltios. Y aquí tenemos uno de 4700 microfaradios a 25 voltios. Regresamos a ver uno pequeñito de 10 microfaradios. Y aquí tenemos uno más grande como ejemplo de los que se utilizan en fuentes de voltaje. Aquí lo tenemos con un valor de 11.000 microfaradios a 15 voltios. Este se utiliza en particular para circuitos que utilizan mucha corriente eléctrica. Acumula la carga entre las dos terminales y la va descargando poco a poco, lo que permite una rectificación mayor del voltaje, haciendo que el voltaje alterno tenga pocos rizos. Y aquí están los ejemplos. Es de observar además que este tipo de capacitores electrolítico tiene polaridad. Estos que vimos acá de poliéster y cerámicos, no importa cómo los conectes. Esto sí, aquí se ve un signo negativo que nos indica que esta es la terminal que debe ir al negativo de nuestro voltaje y la otra será el positivo. Aquí también tenemos que se ve y se aprecia el negativo. En algunos capacitores, por ejemplo el signo negativo casi no se ve o mucha gente no lo ve. Bueno, aprende. Está marcado pero con un color blanco porque el fondo es oscuro. Allí está. En este caso también está marcado el signo negativo claramente para el que ya sabe.
pero hay jóvenes que necesitan aprender que allí se ve el signo negativo. En este ejemplo, aquí está otra vez el signo negativo. Hay que tomar en cuenta esa polaridad a la hora de conectar. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de dispositivo. Ahora te quiero mostrar el siguiente dispositivo. Es un inductor. El inductor es básicamente un alambre enrollado, ¿sí?, sobre un aislante. En este caso el aislante es aire, aunque tiene un soporte de plástico en particular. Este se utiliza para un radio de FM, ¿sí? Entonces este enrollamiento es lo que hace que genere el inductor su función, que se trata de oponer al paso de la corriente eléctrica, acumulando energía en forma de campo magnético. Normalmente se utilizan para señales de radiofrecuencia de diferentes intensidades y de diferentes tamaños. Sin embargo, necesitamos ver la aplicación de otro tipo de inductores o arrollamientos que son muy importantes. Voy a mostrarte un tipo de arrollamiento que es la aplicación del inductor, en este caso el transformador. Este dispositivo tiene dos enrollamientos encima del mismo núcleo de metal, en este caso un tipo de ferrita. Cuando tú colocas voltaje en un par de terminales de un lado, generas voltaje de otro valor, mayor o menor, dependiendo de para qué sirva. El transformador, en este caso, es un acoplador para que el voltaje no cambie mucho de entrada a salida, pero al mismo tiempo permita acoplar la impedancia de la bocina a un amplificador. Pero también tenemos en nuestro caso un transformador, aquí te lo voy a mostrar ya armado en un circuito, que se utiliza como reductor de voltaje. Este, en nuestro caso, tiene su entrada en este segmento, en esta parte, con estos cables, y su salida en este caso es de tipo múltiple. Hay varios cables porque tiene en este arrollamiento secundario la posibilidad de entregar voltajes menores al de línea, que sería el que entra aquí. Aquí entran 120 voltios y aquí salen menos, entre 12 y 16 voltios según la terminal en donde tomemos. Bueno, vamos a ver otra aplicación de los inductores. Si enrollamos nuestro inductor de ciertas formas y le agregamos un medio para que este eje gire, obtenemos un motor. Se utilizan mucho actualmente en robótica. En particular se activa por medio de un voltaje de 3.5 voltios, 3.5 voltios. Aplicarle más quemaría el enrollamiento que trae adentro. Aquí tenemos otro motor, este es de 6 voltios. Si yo le aplico más voltaje se puede quemar, pero este me da más potencia. Necesito ponerle un circuito de control más específico para esta corriente que consume. Y aquí te muestro uno de más voltaje, son 7.5 voltios. En este caso lo quité de un dispositivo, ¿sí? Entonces tiene más potencia, consume más corriente, pero es bastante eficiente. Aquí te muestro un pequeño motor que ya tiene su engranaje. Este es un motor, un sistema de engranes, y aquí tiene el aplicador. Y aquí te muestro otro motor que ya tiene incluido su reductor. En este caso también aquí hay un tren de engranes. Aquí está el motor, este es de 3 voltios. Aquí hay otro ejemplo. La transmisión del movimiento es diferente. De aquí se hace de este eje a este eje, y aquí lo hace de este eje a este, lo traslada. Aquí tenemos las aplicaciones de el enrollamiento de un alambre, que es el inductor. Veamos otra más. Estas pequeñas piezas se llaman bocinas, ¿sí? Están formadas por un enrollamiento de
alambre alrededor de un imán, en este caso para ayudar a transformar la energía variable que llega a estos cables en movimiento que a su vez produce sonido. Aquí tenemos otro pequeño, más tipo buzzer, y aquí tenemos una bocina un poco mayor, en este caso es de 3 watts, con una impedancia de 8 ohms. La impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna, aquí lo tenemos, y aquí sus terminales para conectar. Te agradecemos mucho estar en este video de presentación de los componentes básicos utilizados en electrónica, los de tipo pasivo. Te pido de favor que si te gustó el video le des dedo arriba, ¿sí? Y además te puedes suscribir al canal o nos puedes mandar correo al que se va a presentar a continuación. Te agradecemos mucho la visualización de este video y que te haya servido para tus fines de aprendizaje de electrónica. Gracias.